Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es 24 de mayo de 2022. En cuanto a las efemérides científicas, tal día como hoy, en el año 1543, moría Nicolás Copérnico. Este señor fue un astrónomo que tuvo un gran impacto en su tiempo porque fue uno de los primeros en cambiar algo que se tomaba como por hecho entonces, y era que el centro del universo era la Tierra. Pues este señor, en base a sus observaciones científicas, llegó a la conclusión de que no, de que el centro del universo iba a ser probablemente el Sol. Entonces, bueno, propuso su teoría, no hizo muchos amigos, como os podéis imaginar, tuvo algunos problemas durante su vida, pero bueno, gracias a él la astronomía, las ciencias físicas pudieron avanzar bastante. Entonces, bueno, muchas veces los descubrimientos científicos son romper creencias que están muy arraigadas y que siempre se han tomado como por hechas, pero que no se han cuestionado. Entonces, un bravo a este señor que le plantó cara a algo que se tomaba como bastante asumido por aquellos entonces. Por cierto, y en línea con esto, en romper dogmas, os recomiendo, luego a ver si me acuerdo y lo pongo en la nota del programa, os recomiendo un paper que ha salido hace poco, salió la semana pasada en la revista Nature Communications, que parece que rompe uno de los dogmas centrales de la biología y que consiste en lo siguiente. Normalmente, cuando se traduce el contenido del ADN a proteínas, entonces, bueno, no sé si lo sabéis, pero voy a ir directamente al grano. Hay un dogma, una cosa que se toma bastante por hecha, y es que ciertas combinaciones de pares de bases aunque sean diferentes, pero ciertas combinaciones se traducen siempre a un aminoácido determinado, a uno de los 20 ladrillos que forman la proteína. Y esto se había tomado siempre de esta manera, ¿no? Y nadie se lo cuestionaba. Pues unos investigadores son de un centro de investigación en Israel, si no recuerdo mal, han llegado a la conclusión de que esto no es siempre así, de que dependiendo de la condición, de la combinación inicial de esas partes de ácido nucleico, se va a traducir todas las equivalentes al mismo aminoácido, eso es correcto, pero con ciertas consideraciones estructurales, es decir, que no va a ser igual, ¿vale? Y bueno, no me quiero extender más en eso, a lo mejor le podemos dedicar un capítulo de podcast otro día, cuando me lea el artículo, claro, pero esto lo que ha sucedido es que está levantando una gran controversia en toda la comunidad científica, y bueno, también resulta bastante interesante ver cómo a través de las redes sociales pues mucha gente está comentando el artículo, están sus pros, sus contras, algunos se quejan de que el estudio no se ha hecho en profundidad, algunos que todavía falta cierta confirmación experimental, etcétera, pero a mí al menos lo que me parece es la utilidad positiva que tienen aquí las redes sociales para primero transmitir esta información a todo el mundo, te llegan más fáciles estos artículos. Yo por mi parte, por ejemplo, no lo estaba buscando en ese momento, pero me llegó pues debido quizás a la gente que sigo o porque el algoritmo de Twitter ya se da cuenta de las cosas que suelo leer normalmente. Entonces por esa parte me parece interesante, pero es que luego además me llegan todas esas conversaciones e hilos
hilos en torno a este artículo. O sea que un bravo ahí a la utilidad de las redes sociales para seguir todas estas cosas. Bueno, el episodio de hoy va sobre... es de la serie Grupo de Investigación y Startups. Hicimos anteriormente un episodio de esta serie, ahora ya un tiempo, si lo buscáis en el buscador de episodios lo encontraréis, que se llamaba Grupo de Investigación y Startups. Y entonces ahí comentábamos las diferencias y similitudes entre el grupo de investigación y startups. Entonces este es otro episodio de esa serie. Lo que vamos a comentar hoy está relacionado también con la financiación para proyectos de investigación. Y entonces es un episodio pues un poco de reflexión y de posibilidades. Me explico. Las startups normalmente, empresas tecnológicas que crecen de manera desmesurada en muy poco tiempo, muchas de ellas fracasan, una pequeña parte de ellas, 10% aproximadamente, se dice, tienen éxito, y su manera de funcionar es la siguiente: alguien tiene una idea o tiene una visión y se ponen a ejecutarla, se ponen a ver si hay encaje de esa idea con el mercado y van dando palos por aquí y por allá, y cuando ven que, como dice la expresión coloquial, han dado con la tecla y ven que empiezan a ganar un dinero, pues empiezan a invertir en esa dirección de manera desmesurada para intentar crecer y escalar lo más rápido posible y para ver si ese negocio puede tener viabilidad. Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, pues normalmente cuando alguien comienza una startup suele tener o tiene problemas de capital, que básicamente no lo tiene, o cuando se da cuenta de que la idea empieza a funcionar y tiene que crecer de manera instantánea o muy rápida para poder obtener un beneficio con esa idea, entonces lo que se suele hacer es que las startups, no todas, ¿vale?, pero muchas de ellas van a la búsqueda de inversores. Los inversores, ya sabéis, o lo imaginéis, son esta gente que invierte el dinero en tu startup con el objetivo de, pasado un tiempo, recuperarlo pues en forma de beneficios económicos o de cualquier otro tipo. Por cierto, en relación a este tema os recomiendo muchísimo el podcast de ITNIG, donde muchos emprendedores que han tenido éxito, normalmente solo salen los que han tenido éxito, cuentan sus historias de startups, y así os podéis imaginar también, os podéis ya hacer una idea pues, de cómo funcionan este tipo de cosas, cómo se hace en la ronda de financiación, el levantamiento de capital. Es un proceso bastante interesante. Pero ¿por qué estoy comentando todo esto hoy? Bueno, pues lo comento porque a día de hoy hay un problema, lo ha habido siempre, ¿no?, para que los grupos de investigación puedan obtener financiación para poder llevar adelante sus ideas. Y entonces uno de los funcionamientos clásicos es que, pues un investigador escribe un proyecto, lo presenta en una convocatoria competitiva, pasa unos filtros determinados o no, por si cumple todas las condiciones, y luego tiene que esperar un tiempo, unos meses, hasta que se resuelva, y luego puede pasar, pues que obtenga esa financiación o no. La verdad que es un proceso bastante incierto, pero el problema principal no es ese, sino que el problema principal es que la gran cantidad de tiempo que suele pasar entre que se comienza con la aplicación, a escribir el proyecto, etcétera, etcétera, y se obtiene esta financiación. Ahora vamos a cambiar a las startups, ¿vale? Las startups, también tienen una idea, pero se basan mucho menos en la idea, sino más en la ejecución. Y cuando se dan cuenta de que aquello puede funcionar, entonces apuestan completamente por esa idea y van a la búsqueda de financiación. Pero la diferencia con las startups es que ellas no van a una convocatoria donde tienen que escribir un documento de 20, 50 o 100 páginas, sino que van a ciertas rondas de financiación, van a ciertos eventos y lo que hacen es pitchear, se dice normalmente, hacer un pitch pues de su idea de negocio, pues de su visión, ¿no? Entonces van a determinados eventos donde, si todo está bien organizado, pues ahí tendrán pues una serie de inversores que ya están, se supone que receptivos para ver pues una sucesión de diferentes emprendedores o fundadores de startups, para ver si a la idea o la visión que tiene alguno de ellos pues les puede cuadrar para su inversión con el objetivo de ganar dinero. ¿Qué es lo que hacen? Pues típicamente, y os remito otra vez al podcast de ITNIC,
En YouTube podéis ver algunos pitch que hacen algunos emprendedores y básicamente la idea es que tienen 5 minutos, 5 minutos, no es un documento de 20 páginas, sino que tienen que explicar en 5 minutos y muchas veces sin ni siquiera diapositivas cuál es su idea de negocio, cómo la ven en el tiempo y que den alguna idea o sensación de por qué aquello puede triunfar. Después de esos 5 minutos de exposición, ya digo, muchas veces sin diapositivas, entonces entran los inversores a saco, les hacen preguntas de todo tipo para ver cómo de fuerte creen en su idea, cómo ven esa idea o esa posible startup o compañía a lo largo de los años, etcétera, etcétera. Y si lo ven claro, si ven que la idea es sólida, y digo, no solo la idea, sino la capacidad de poder ejecutarla, pues entonces ya entran en conversación con ellos para ver los detalles de cómo les van a invertir el dinero, etcétera, etcétera. Y normalmente las condiciones suelen ser pues una inversión de cierto capital que esa startup necesita claramente para poder crecer, y también un documento de diferente tipo donde se fijan las condiciones por las cuales los inversores van a recibir cierto tipo de beneficios o van a tener cierto porcentaje de activos de esa startup, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me quiero meter más en detalle en eso. He presentado la idea de cómo pueden funcionar esas startups. La pregunta de reflexión, y que os dejo aquí, es la siguiente. ¿Por qué no podían funcionar igual los grupos de investigación? ¿Por qué? ¿Por qué no podría ser la misma historia? ¿Vale? Obviamente, si vas a ir a que te busquen inversores, las startups, normalmente los inversores de startup ven o creen ver algún tipo de beneficio económico en un futuro a corto, medio o largo plazo. Depende también del tipo de negocio y historia. Pero no sería maravilloso que un grupo de investigación que tuviera cierta idea, y que esa idea, imagino, y esto lo dejo también para que lo penséis vosotros, que esa idea tuviera además un posible impacto comercial? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ir ese mismo grupo de investigación a poner esa idea incluso a ese mismo tipo de evento donde pitchean las startups para ver si algún tipo de inversor podría invertir en ellas, ¿no? La verdad que, claro, si se trata de una investigación muy fundamental, vamos a imaginar, no sé, lo primero que se me pasa por la cabeza, alguien que esté investigando en matemáticas, no sé, el análisis de la función, lo que sea, cómo calcular números primos. No lo sé, no sé hasta qué punto eso puede tener un impacto comercial o no. No sé si ahí un inversor pondría su dinero o no. Yo no lo sé. Yo puedo hablar de mi campo, el descubrimiento de fármacos, que en nuestros casos, nosotros, sin mucho problema, podríamos ir a un evento de este tipo, pitchear esa idea. Es decir, por ejemplo, vamos a intentar trabajar en este contexto, descubrir nuevas moléculas bioactivas aquí y allá, y si esto tiene éxito y las moléculas funcionan, pues obviamente podría haber, y obviamente si pasa las fases clínicas, claro, podría haber un claro beneficio económico porque se podría comercializar en forma de fármaco. Bien, en nuestro caso, que es el campo que mejor conozco, veo ahí cierto potencial de poder la idea, pero claro, el inversor que metiera su dinero en esta idea debería de ver claro, primero, que tenemos una intención comercial de trasladar o mover ese proyecto, también que hay un equipo consolidado, y muchas veces los grupos de investigación, como se mueven contratando a gente en espacios muy cortos de tiempo porque no tienen más dinero, a lo mejor lo podría haber una debilidad, o también podría haber una debilidad la poca visión comercial del investigador principal de ese proyecto, etcétera, etcétera. Entonces quizás también podría ser una buena idea que ese pitch, que en ese equipo que formase ese investigador principal estuviese también respaldado por un CEO que hubiera tenido antes una biotech, en ese caso, y que ya pudiera hablar un poco más de detalle del negocio. En definitiva, quizás si en esa idea de proyecto tuviera primero impacto comercial y en el equipo hubiera gente con un componente de negocio, pues ¿por qué no quizás un inversor podría meter ahí su dinero? Aunque ahora que lo estoy pensando, un esquema de este tipo estaríamos ya bastante cercano a lo que es casi la fundación o la creación de una biotech.
Pero bueno, yo creo que lo dejo ahí para que reflexionéis y penséis un poco en ello y veáis si podría esto ser una buena oportunidad para obtener ese tipo de financiación. Y también, por otra parte, me pregunto si esto funcionase en algunos casos, quizá lo que querría decir es que hay que dar el siguiente paso y pasar del grupo de investigación a una empresa ya totalmente consolidada, ¿no? Bueno, pues nada, os lo dejo ahí. Espero que os haya sido interesante. Pensad en Nicolás Copérnico, que le quiso dar, bueno, no creo que se la quisiera dar, ¿no? Pero que se atrevió a cambiar los dogmas que ya estaban establecidos y le dio la vuelta. Pues quizás con esta idea, yo no soy Nicolás Copérnico ni muchísimo menos, no le llego a la altura del barro, pero quizás si os planteáis, sobre todo un planteamiento de el cambio típico de modelo de negocio que mucha gente no da, pero aquí sería como un cambio del modelo de financiación de los grupos de investigación, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede cambiar? Y si quizás alguien se atreve a hacerlo, pues quizás le funcionase o no, pero bueno, ahí hay una posibilidad para explorar. Pues nada más. Y se me olvida una cosa. Si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya sido interesante. Lo comenté en el episodio de ayer. Esta semana sorteo un libro, el libro de Antifrágil, a los que participen en la pregunta que formulaba pues en el episodio anterior. Entonces podéis escucharlo y también están ahí las instrucciones para ver cómo poder participar. Pues nada, lo dejo ya. Lo dicho, un excelente martes para todos y un maravilloso día. Hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este
este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.